Revelado, la inesperada repartidora impidió al millonario firmar un contrato extraordinario. María pedaleaba con todas sus fuerzas. La brisa le atravesaba el cabello mientras el sol comenzaba a caer sobre el barrio. Cada entrega de comida era una oportunidad para sonreír, para llevar un poco de alegría en medio de la lucha diaria. Sin embargo, hoy había algo diferente en el aire, una sensación de inquietud que le retumbaba en el pecho. Su madre siempre decía que el esfuerzo era el camino, que jamás debía perder de vista el sacrificio que hacía por su familia. Pero, ¿qué pasaría si esa convicción se enfrentaba a algo que podría romperlo todo? Al llegar al lujoso edificio donde trabajaba Federico, un millonario que nunca había cruzado su mirada, María se sintió pequeña, incluso insignificante. Con el portapasa a un lado y la orden en el teléfono, aguardaba con un nudo en la garganta cuando escuchó, por error, fragmentos de una conversación que cambiarían su vida. La firma es irreversible, asegúrate de que no haya obstáculos, decía Federico mientras su voz temblaba de ansiedad. La revelación le hitó como una ola. Aquella firma en el contrato que estaba a punto de plasmar no solo afectaría su empleo, sino que amenazaba las vidas de muchos en su barrio. Sus amigos, sus vecinos, su propia familia. El sudor comenzó a correr por su frente. Aquel hombre estaba a punto de ser responsable de un acto que destrozaría vidas enteras. La necesidad de proteger a su gente y su lucha personal colisionaron en su mente, dándole vuelta a la duda. Si decía algo, podría quedarse sin trabajo, ahogando su futuro y el de su madre. Pero, ¿qué clase de hija sería si no se enfrentaba a la injusticia? Su respiración se volvió irregular, cada latido se sintió como un eco de la palabra valentía. ¿Qué era lo correcto? Su mente reposaba en una montaña de incertidumbres. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. María tomó una decisión. Se acercó con determinación, sus músculos tensos mientras luchaba con la premura del momento. Era el instante donde se enfrentaría a lo que podría ser su peor pesadilla. Sentía como la angustia de su madre amenazaba con asfixiarla. ¿Qué harás si pierdes el empleo?, le preguntaba su conciencia gritando. De pronto, frente a ella, sucedía algo insólito. Otros trabajadores que habían sido invisibilizados por el poder de Federico comenzaron a acercarse, sus ojos reflejaban la esperanza, la misma que ardía en su interior. Un silencio cortante se apoderó del lugar en el que todos esperaban observar a un simple repartidor más. María sintió como miradas se volvían hacia su figura con expectación y temor. Federico la miró, su rostro mostrando sorpresa y un destello de incomodidad. Las palabras que brotaron de sus labios fueron el eco de su lucha, pero al mismo tiempo, traían un torrente de autoconfianza. Si fallaba, todo lo que había cimentado se desmoronaría, pero si lograba abrir los ojos de Federico, podría lograr algo extraordinario. Y justo cuando la tensión de aquel momento alcanzaba su clímax, el sonido de un teléfono resonó en el ambiente, quebrando la atmósfera. Era la llamada de su madre, recordándole que todo este esfuerzo y sacrificio tenía un propósito. María se preguntó un instante, ¿podría ella llevar toda esa carga y cambiar el rumbo, o se vería atrapada en la red de la ambición? La batalla interna la abrumaba mientras el momento prometía un desenlace inesperado. María respiró hondo, sintiendo como la presión del momento chisporroteaba en el aire. Su mente giraba en espiral, cada posible respuesta tejía un laberinto de consecuencias. Mientras la llamada de su madre continuaba retumbando en su mente, ella decidió cerrar los ojos un instante,
Deseaba filtrar el ruido externo y escuchar su propia voz interior. ¿Qué debes hacer?, se preguntó, tratando de despejar la bruma de incertidumbre que la envolvía. La intuición le decía que su voz tenía peso, que incluso un breve comentario podría sembrar la duda en el corazón de un hombre cuya mirada siempre había sido la de un conquistador implacable. Pero el riesgo era palpable, la sombra del despido la acechaba, oscureciendo la luz de sus esperanzas. A medida que la incertidumbre se transformaba en determinación, María dio un paso al frente. El suelo se sentía firme bajo sus pies, un símbolo de su decisión. Antes que nada, debo ser valiente, murmuró para sí misma. Abrió los ojos, miró a Federico, quien ahora parecía un poco menos poderoso, y cuando todos los rostros a su alrededor se iluminaron con asombro, ella comenzó a hablar. Disculpa, Federico, pero creo que necesitas escucharme, dijo con una voz que, aunque temblorosa, tenía una firmeza que sorprendió incluso a ella. A medida que las palabras salían, el brillo en sus ojos se intensificaba. No sé si sabes lo que podría significar este contrato para muchas personas. Hay vidas en juego aquí, y no se trata solo de números en un papel. La incredulidad fue instantánea en el rostro de Federico, pero en lugar de dejarse intimidar, se resistió ante su desafío. ¿Y qué esperas que haga?, replicó, levantando una ceja, cuestionando su autoridad como si su posición social la descalificara. Sin embargo, la mirada decidida de María atravesó esa barrera. Que reconsideres. Que veas más allá de las cifras. Este lugar es más que una inversión, es un hogar para algunas personas. En ese instante, el temor de perder su trabajo se convirtió en una chispa de empoderamiento. María sintió como valía más que una simple repartidora. Su experiencia, su voz, y sus principios se fusionaron en una identidad que, hasta ese momento, había permanecido oculta. Era el momento de demostrar que tenía habilidades para aportar, un lado de ella que había sido relegado a un plano secundario. El diálogo se tornó tenso, y cada intercambio era un pequeño combate en el que ella se defendía de las vacilaciones de Federico. Esto no solo se trata de tu beneficio personal, insistía, el eco de su voz resonando entre los demás trabajadores que ahora la apoyaban. Cada mirada que le devolvían se llenaba de reconocimiento, como si ella representara un pequeño rayo de esperanza en ese abismo de desesperanza. Federico, aún erguido en su arrogancia, comenzó a perder su compostura. Su ansiedad iba en aumento, visiblemente confrontado con una verdad que hasta ese momento había evadido. Con cada argumento que María presentaba, él se sintió forzado a pensar en lo que había ignorado por tanto tiempo. Mientras tanto, la multitud de trabajadores la rodeaba, cada uno esperando una respuesta que podría cambiar el rumbo de sus vidas. María, intensificando su convicción, reflexionó, si él no reacciona, la lucha ha sido en vano. La presión en su pecho había crecido a niveles insostenibles. Detrás de su valentía, azules y oscuros sentimientos de vulnerabilidad comenzaban a latiendo en silencio. Un nuevo giro se presentó. Federico, que había permanecido estoico, mostró un atisbo de vacilación. Quizás necesitas pensar en lo que estás arriesgando, María respondió casi a regañadientes. Pero al decir esto, su tono insinuaba que la conversación podría estar tomando un rumbo diferente. Fue un golpe directo. El millonario comenzaba a escuchar. La lucha interna de María intensificó su propósito. Era evidente que lo que estaba en juego no solo era su trabajo, sino la posibilidad de convertirse, tal vez, en la voz de un cambio que podría resonar mucho más allá de lo que jamás pensó posible. Pero en la superficie, un nuevo temor se instaló. ¿Acaso había cruzado una línea de no retorno? Mientras la tensión entre ambos se tensaba, un dilema mayor estaba a un paso de revelarse, dejando a María atrapada en una encrucijada decisiva. ¿Sería capaz de sostener su verdad ante un adversario poderoso, o el miedo la haría retractarse justo cuando más importaba? La lucha estaba lejos de terminar,
y el desenlace de esa confrontación podría otorgarle la fuerza que nunca supo que tenía, o marcar el inicio de un camino de consecuencias devastadoras. Mientras la mirada de Federico fija en ella como un depredador, ella comprendía que solo había dos caminos por delante, temor o valentía. La decisión que debía tomar pronto cambiaría el rumbo de su vida, y las palabras de su madre resonaban aún más fuerte. Estaba en su momento de verdad, y el eco de su confianza técnico presente le recordaba que estaba en el límite de algo mucho más grande que su propio destino. La mente de María zumbaba frenética. La tensión palpable en el aire parecía filtrarse en cada poro de su piel. Federico, que antes erguía como un monolito impenetrable, ahora mostraba grietas en su fachada. Aquella vacilación era de vital importancia. Sus palabras habían tenido un efecto, y eso la llenó de un destello de esperanza. Sin embargo, sabía que no podía quedarse ahí. Esa era solo la primera batalla en una guerra que apenas comenzaba. Está en juego más que nosotros dos, pensó, y en ese momento, un nuevo propósito se gestó en su interior. No se trataba únicamente de conseguir un contrato justo o de salvar su trabajo. Se trataba de hacerse escuchar, de quitarse el yugo de la invisibilidad y revelarse al mundo. Era su oportunidad de reescribir su narrativa de la resignación a la acción. Con una velocidad inesperada, se enfocó en su respiración. Aprovechando la duda de Federico, sus pensamientos se centraron en cómo podría transformar esa incertidumbre en una dinámica de poder. Se percató de que la multitud a su alrededor la apoyaba de manera silenciosa. Podía sentir sus miradas, sus susurros no dichos. Era su momento de ser la abanderada de sus propias esperanzas. Si quiero cambiar esto, necesito ser estratégica, reflexionó. La confrontación no bastaba, debía demostrar su valor más allá de las palabras. Comenzó a tejer una narrativa más rica, que uniera sus inquietudes personales con la situación de los demás. Se enfrentaría a su temor, pero también sería astuta. Sabes que esto es más que un simple negocio, Federico, continuó, moviéndose por el espacio, gesticulando con ánimo. Cada cifra tiene un rostro, cada cifra representa una historia, un sueño, hasta preocupaciones de familias que han puesto su futuro en esta empresa. Si realmente deseas ser quien eres, un verdadero líder, necesitas escuchar esas voces. Los ojos de Federico se estrecharon. Era evidente que ella había traspasado un umbral, un momento decisivo donde una simple empleada de reparto se transformaba en una oradora cautivadora. Su discurso estaba cosechando atención, y eso despertó tanto la frustración como el respeto en su oponente. María notó cómo su cuerpo respondía a la presión de la situación. La tripa apretada, las manos algo temblorosas. Pero en vez de ceder ante la ansiedad, usó esa energía como catapulta. A cada segundo que pasaba, el miedo y la inseguridad eran reemplazados por determinación pura. Su voz se volvió más clara, más fuerte. Ella estaba comenzando a creer en su capacidad de influir. Es hora de parar de pensar solo en el presente. Este contrato puede traer rentabilidad a corto plazo, pero a largo plazo, tienes el poder de hacer algo que transforme vidas. La historia recordará este momento, y no solo como un proyecto terminando. Te ofrezco la oportunidad de ser parte de algo mayor, más humano. Federico, al parecer, había olvidado su habitual intransigencia. Sus facciones se habían suavizado, como si el rostro de María estuviera quitándole un peso de encima. Estaba a punto de ceder, y eso inquietaba a su ego. Sin embargo, también representaba una oportunidad para María de ir un paso más allá. Antes de que pudiera formular su siguiente argumento, un murmullo surgió entre los trabajadores. Cada uno empezó a hablar, a compartir sus experiencias. María sentía la energía fluir a su alrededor, la comunidad de la que había sido parte comenzó a manifestarse. Esa energía era contagiosa. Esto es lo que quiero, se dijo, cubriendo la incertidumbre con la fuerza de una red que se tejía entre ellos.
La situación empezaba a definirse, y el antiguo temor de perder su trabajo se disipaba, reemplazado por una sensación de pertenencia y propósito. Pero cuando su mirada se encontró nuevamente con la de Federico, se dieron cuenta de que el momento crítico se aproximaba. La decisión que él tomaría a continuación determinaría el equilibrio de poder. El canto de la valentía resonaba, pero también la sombra de las dudas persistía. ¿Realmente lo lograré? Sí. Preguntó mientras el silencio se cernía como un manto pesado. En aquel instante, María se encontraba en el umbral entre lo que conocía y lo que deseaba ser. La incomodidad del cambio podía abrir nuevas puertas o cerrarlas para siempre. Y mientras el pulso de la sala se intensificaba, el destino de no solo una empresa, sino de vidas enteras, pendía de un hilo. La decisión de Federico se acercaba, y María guardaba el aliento con la esperanza de que su valentía había dejado una huella imborrable. Pero con cada segundo que pasaba, un nuevo desafío surgía en su mente. ¿Cómo lidiar con las consecuencias de esta lucha por la verdad, si el resultado no era el esperado? La incertidumbre se agazapaba, lista para sorprenderla con su manto oscuro. Aquel no era el final, era solo el comienzo de un verdadero enfrentamiento interno que estaba a punto de desencadenarse. María sintió como el peso del silencio se asentaba sobre sus hombros. A pesar de la fuerza creciente que había encontrado en su discurso, el miedo a lo desconocido aún acechaba en su interior. La sala, antes un lugar de ansiedad, se había convertido en un escenario de posibilidades. Pero ahora debía enfrentar lo que realmente significaba haber desatado una tormenta. ¿Y si perdía todo? Pensó, mientras un fulgor de dudas brizaba su mente. El eco de sus palabras resonaba, y con cada repetición, se configuraban nuevas realidades en su imaginación. ¿Sería capaz de sostenerse? ¿Estaba lista para enfrentar las repercusiones de su vivacidad, aunque fueran hostiles? Se dio cuenta de que, en su búsqueda de la aprobación y el cambio, podría haber desatado un monstruo. La resistencia de Federico podría ser más feroz de lo que imaginas, se advirtió. El tiempo se convirtió en su enemigo, cada segundo tenía un valor que no podía permitirse ignorar. Necesito un plan, murmuró internamente, el eco de su propia voz transformándose en una declaración de guerra contra su inseguridad. No bastaba con haber captado la atención de Federico y los demás, tenía que consolidar lo logrado. Detenerse no era una opción. Los murmullos en la sala comenzaron a disiparse. Federico tomó aire, su rostro ahora una máscara de confusión y deliberación. Ella lo observaba con atención, buscando cualquier signo que pudiera indicarle su próximo movimiento. Sin embargo, en la distancia, notó la preocupada mirada de sus compañeros, como si por un instante el mundo se detuviera y todos esperaban la reacción del líder. Hay algo más que debo hacer, pensó al instante, un nuevo destello de astucia brillando en su mente. Trataría de convertir su vulnerabilidad en fortaleza. Se agachó para tomar un bolígrafo y un papel que siempre llevaba en su mochila. Con rapidez, comenzó a esbozar ideas hacia una propuesta que integrara no solo su visión, sino también las expectativas de su equipo. Un documento donde todos pudieran ver cómo su avance colectivo beneficiaría a la empresa. Con cada punto que anotaba, eliminaba la sensación de impotencia que antes la había acosado. Era un acto de reclamación, una forma de exponer su entendimiento profundo del negocio y su rol en él. De esta manera, no me verán solo como una empleada más, sino como una socia en la creación de un futuro mejor. Cuando terminó sus anotaciones, miró a su alrededor. Las miradas de sus compañeros eran un testimonio del cambio. Sus ojos eran espejos de la fe renovada. Respiró hondo y, sintiendo cómo la energía la atravesaba, decidió que su próximo paso sería presentarles esa propuesta. Debería ser breve, pero incisiva. Es el momento, pensó con resolución, sabiendo que también representaría un reto no solo para Federico, sino para ella misma. Un acto desprovisto de temor,
donde debía mostrarles a todos que la lucha no solo sería por un contrato, sino por la validez de sus voces, por su derecho a existir dentro de la narrativa de la empresa. Con determinación, se acercó nuevamente a Federico, su voz firme y resuelta. Quiero que consideres no solo mi propuesta, sino la de todos aquí. No podemos seguir así. Hay un camino que podemos recorrer juntos, que beneficiaremos todos. Te pido que nos escuches. El rostro de Federico se tornó grave mientras escuchaba, y un puente se comenzaba a construir entre ellos. La energía cambiaba, transformando la tensión en posibilidad. Pero en su interior, María sintió el escozor de la ansiedad. El desafío no se limitaba a lo inmediato. Cada decisión traería consigo una serie de consecuencias. ¿Estaría dispuesta a afrontar las ramificaciones de presentar esa propuesta? Las miradas expectantes de sus compañeros la empujaban hacia adelante, pero al mismo tiempo la mantuvieron alerta. Fue un momento crucial, uno que decidía el futuro de varios. Aún así, la pregunta persistía. ¿Realmente había calculado todas las variables en este nuevo juego que había decidido jugar? Mientras esperaba la respuesta de Federico, un nuevo pensamiento cruzó por su mente. Esta lucha solo había comenzado, y las verdaderas decisiones que marcarían su trayectoria estaban aún por llegar. Sin embargo, en ese instante, un eco de incertidumbre resonó, y María se preguntó, ¿estamos preparados para lo que viene, sin importar cuál sea el desenlace? María sintió como la atmósfera en la sala se tornaba eléctrica, cada segundo una eternidad mientras esperaba la respuesta de Federico. Su mente funcionaba aceleradamente, como un engranaje bien aceitado, evaluando las implicaciones de lo que había propuesto. Había lanzado la piedra y ahora solo podía observar las ondas que se propagaban en la superficie. Federico, con el ceño fruncido, cerró los ojos por un momento, como si estuviera sopesando la decisión de toda su carrera. El líder, que siempre había tomado las decisiones con autoridad inquebrantable, ahora se mostraba vulnerable. María se dio cuenta de que su propuesta no solo estaba en juego, sino también su percepción dentro de la organización. Hasta aquel instante había sido una trabajadora más, pero ahora podía convertirse en una pieza clave. ¿Y si realmente estoy lista para esto?, se preguntó, mientras la ansiedad se transformaba en un fuego interno. Esa llama, aunque temida, impulsaba su autoafirmación. Ya no podía considerar retroceder, lo que había comenzado no podía ser deshecho. Las miradas de sus compañeros la envolvieron como una corriente de aire fresco. Inmediatamente, sentía la responsabilidad no solo hacia su futuro, sino hacia ellos. Era un sentimiento nuevo y crudo, un poderoso recordatorio de las expectativas que habían puesto en ella. En su interior, una voz resonaba, no te defraudes a ti misma, ni a ellos. Federico finalmente habló, su voz firme pero no exenta de una cuerda de incertidumbre. Lo que propones es arriesgado, María. Cambiar lo que hemos hecho durante años no es algo que tomemos a la ligera. Lo sé, respondió ella, sintiendo como la adrenalina corría por sus venas. Pero lo que hemos estado haciendo no está funcionando. Necesitamos evolucionar como equipo y como empresa. Mi propuesta no es solo acerca de un cambio, es sobre nuestro compromiso de avanzar juntos. Las palabras parecían penetrar en la resistencia de Federico. Él inclinó la cabeza levemente, como si le hubiera gustado lo que escuchaba, aunque todavía sentía la presión del pasado opacando el presente. Sus compañeros la observaban, en un silencio que mezclaba la expectativa con la necesidad de autenticidad. ¿Y qué me dices de los riesgos?, preguntó, la incredulidad asomando en su tono. ¿Cómo puedes asegurarte de que esto no nos lleve al desastre? Era el momento de su revelación, y María sintió que el tiempo se detuvo nuevamente. En ese instante, recordó las horas de trabajo, los planes que había diseñados en mente, su análisis de mercado. Había pasado semanas investigando no solo las fortalezas, sino también las debilidades del enfoque actual.
He recopilado datos que demuestran que nuestros competidores están 3 pasos adelante. No lo ven, argumentó. La idea de fracaso fue algo que nunca había considerado como una opción viable. Si nos quedamos estancados, nosotros mismos crearemos nuestro desastre. Pero al arriesgarnos a abrir la conversación y a evolucionar, tenemos la oportunidad de crear algo diferente, algo que puede definir nuestro futuro como empresa. ¿Quieren ser parte de eso o solo observar cómo otros lo hacen?, concluyó, con un profundo sentido de urgencia en su voz. La sala se llenó de murmullos. Algunos compañeros se miraron entre sí, otros asentían ligeramente, como si empezaran a comprender el peso de sus palabras. Sin embargo, María sabía que necesitaría más que una presentación apasionada, necesitaba construir confianza y alinear sus intereses con los de Federico. Justo cuando creía que estaba ganando terreno, Federico levantó la mano, interrumpiendo el murmullo. Está bien, María. Necesitaré que trabajes más en esta propuesta. Quiero ver un plan de acción, con métricas, resultados esperados. Una nueva oleada de desafíos la inundó. Esa era una salida inmediata, pero ella estaba preparada para esa batalla. Entiendo, y lo haré, contestó, el desafío saboreándose en sus palabras. Cuando se alejaba, sintió un torbellino de emociones. La adrenalina, una mezcla de miedo y emoción, quemaba en su interior. La propuesta era solo el primer paso, y ahora el verdadero trabajo comenzaba. María estaba a punto de lanzar un proceso de transformación, no solo para ella, sino para el equipo, y sabía que cada nuevo paso tendría sus costos personales. A medida que salía de la sala, pensó en la serie de decisiones que se avecinaban. El siguiente paso sería crucial, presentar un plan sólido que no solo convenciera a Federico, sino que inspirara a su equipo. ¿Y si no podía hacerlo? El temor acercándose, ahora un compañero constante, empezaba a transformarse en su motivación. María se preguntó si realmente había desatado un potencial oculto, no solo en el trabajo, sino en sí misma. Con esa revelación fresca en mente, la pregunta volvió a asomarse. ¿Era capaz de enfrentarlo sin perderse en la inmensidad de lo que podría ser? Las posibilidades se extendían ante ella, pero el futuro no era seguro. Y aún así, una chispa emergente de optimismo crecía. Lucharía, tal como había comenzado, no solo por el cambio, sino por su derecho a ser arquitecta del futuro que anhelaba. Mientras su mente organizaba estrategias, se sintió más potente que nunca. Sin embargo, la incertidumbre de las decisiones que siguieron se cernía como una sombra a lo lejos. La verdadera batalla por su lugar apenas comenzaba, y con cada movimiento, se preguntaría, ¿cuánto estaba dispuesta a perder para ganar lo que realmente quería? La oficina parecía más apagada una vez que María salió de la reunión. Con el nudo en el estómago, sabía que el verdadero desafío no sería solo presentar un plan, sino enfrentarse a sus propias dudas internamente. El murmullo de sus compañeros aún resonaba en su mente, cargado de expectativas. Cada paso que daba hacia su escritorio la conectaba más con las dimensiones de su ambición. ¿Podía realmente ser la líder de este cambio? Comenzó a organizar sus pensamientos mientras se sentaba frente a la computadora. La lámpara iluminaba su espacio de trabajo, reflejando la mezcla de determinación y ansiedad que le invadía. Primero, el análisis, pensó, ahora con un enfoque casi mecánico. Sacó el cuaderno donde había delineado sus ideas iniciales, una amalgama de notas, gráficos y estadísticas obtenidas de semanas de investigación. Cada dato parecía un ladrillo en la construcción de su propuesta. Necesito ser más concreta, más convincente. Quiero que ellos lo entiendan. La mañana transcurrió en un torbellino de gráficos, tablas y más datos que sería capaz de presentar en su reunión. A medida que las horas avanzaban, su enfoque se transformó en claridad y resolución. La tarea se sentía menos como una obligación y más como una misión personal.
Redefinir el rumbo de su equipo podría ser el primer paso de una carrera que creía obstruida por las mismas rutinas de siempre. Sin embargo, la sombra del temor seguía acechando, ¿y si fallaba? Decidió dar un paseo por la ciudad para despejar su mente, buscando un respiro ante la abrumadora responsabilidad. Caminando por las calles, sintió como el bullicio la envolvía. Automóviles que pitaban, gente que reía, monumentos que contaban historias de éxito y lucha, todo era un recordatorio de que la vida avanzaba, con o sin ella. Se encontró observando a una joven artista callejera que pintaba un mural colorido en una pared vieja. La manera en que ella daba forma al color y cómo la gente se detenía a admirar su trabajo le inspiró. Era una muestra clara de que el arte, como el cambio que María deseaba, precisaba audacia y autenticidad. Al regresar a su oficina, sintió que ese pequeño momento había encendido algo en ella. La idea de que podía crear o destruir con sus decisiones la motivaba. A cada instante comprobaba que cambiar el rumbo profesional no era solo acerca de técnicas, sino de genuinamente impactar a las personas que la rodeaban. Sintió un renovado sentido de propósito al sentarse nuevamente frente a su computadora. Mientras estructuraba su propuesta, se detuvo a reflexionar sobre el tono que debía emplear. No quería recurrir a amenazas de competidores o miedos de fracasar. Deseaba inspirar a su equipo a emprender un viaje conjunto. Esto era, al final, una invitación a construir algo nuevo, trabajando codo a codo hacia un futuro que iluminara a todos. La tarde se convirtió en noche, las luces de la ciudad brillaban a través de la ventana, reflejando su determinación. Con cada palabra que tecleaba, María transformaba su inseguridad en confianza. Ella no solo planteaba un cambio, buscaba fomentar un espíritu colaborativo que contactara las almas de sus compañeros. Anhelaba ser el faro que guiara, no solo una voz más en la sala. Pero mientras terminaba la última frase, una inquietante pregunta la paralizó de nuevo. ¿Realmente estaba preparada para manejar las repercusiones de su propuesta? ¿Podrían sus decisiones impactar de tal manera que generaran conflictos dentro del equipo y con Federico, quien había sido su mentor hasta ese momento? Con el corazón latiendo con fuerza, María se dio cuenta de que estaba a un paso de un cruce crucial. Su futuro profesional, su autodescubrimiento y su relación con aquellos a quienes había pensado como aliados estaban en juego. Ahora debía estar lista para enfrentarse a la posibilidad de perder todo lo que había construido hasta el momento, y esa pregunta la haría más fuerte o la llevaría a la destrucción. La noche había caído sobre la ciudad, y con ella, la profundidad de los pensamientos de María. El silencio de la oficina ahora era envolvente, y cada clic del teclado parecía un eco de sus temores. Había recorrido un arduo camino para llegar hasta aquí, y en sus manos estaba la oportunidad de dar un giro inesperado a su carrera. Pero las dudas nunca habían sido más persuasivas. Miró su propuesta una vez más. Estaba repleta de estadísticas que la respaldaban, pero sentía que faltaba el ingrediente más crucial, su voz. Más que números, necesitaba imprimir su esencia, su pasión. La idea de compartir su visión había sido su motor, pero ¿y si a sus colegas no les interesaba? Se preguntó si su autenticidad podría ser suficiente para inspirar, o si simplemente sería vista como una más en la rueda corporativa. Con cada respiración profunda, se aferraba a la determinación que había surgido durante su paseo. María decidió que la propuesta no sería solo un informe, debía ser un relato convincente. Con el borrador abierto frente a ella, cada frase cobró un nuevo significado. Comenzó a tejer una narrativa que mostraba el impacto potencial del cambio que buscaba implementar. Contó historias de cómo otros, en situaciones similares, habían transformado sus realidades. El cambio no era solo necesario, era un imperativo que podía impulsar a su equipo hacia el éxito. Sin embargo, a medida que sus ideas tomaban forma, la figura de Federico se colaba en su mente. Había sido su mentor, un pilar de su desarrollo, y sus expectativas pesaban sobre María como una losa.
Si se atrevía a proponer cambios que desafiaban su visión, ¿cómo reaccionaría él? La posibilidad de perder su apoyo la hacía vacilar. En un intento por disipar esos miedos, escribió una breve carta a Federico, solicitándole una reunión previa a la presentación del día siguiente. Al hacerlo, sintió un leve alivio, era un primer paso para abrir un diálogo que podría llevar a una mayor comprensión. Pero no podía esconderse detrás de una carta. Necesitaba ser valiente, elevar su voz y hacer que se escuchara. La mañana siguiente llegó cargada de tensión. María se preparó con cuidado, eligió un atuendo que la hiciera sentir poderosa y confiada. Al entrar al despacho de Federico, se notó un ligero temblor en sus manos, pero su resolución fue más fuerte. Gracias por recibirme, comenzó, sintiendo como cada palabra debía ser medida. Quería hablarte sobre la propuesta antes de presentarla. Federico la miró con curiosidad. Su expresión era neutral, pero había un brillo inquisitivo en sus ojos que la desnudaba ante su propio temor. Mientras exponía sus ideas y la historia detrás de ellas, observaba la reacción de Federico con nerviosismo. Él la interrumpió de repente. ¿Crees realmente que tu propuesta va a resonar con el equipo?, le preguntó, una mezcla de escepticismo y desafío en su tono. María sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Esa era la confrontación que había temido, pero también la que había buscado. Era un momento decisivo, debía reafirmar su valor y su convicción. Tomó una respiración profunda, levantó la mirada y le respondió. No solo creo que va a resonar, Federico, creo que puede cambiar la forma en que trabajamos. Y no pienso rendirme ante el miedo de ser cuestionada. Él arqueó una ceja, visiblemente intrigado. María se sintió más fuerte, como si cada palabra pronunciada la acercara a la autenticidad que había estado buscando. Sabía que ese era el primer paso, y que estaba empezando a escribir su propia historia en la organización. Sin embargo, otro pensamiento inquietante se atrevió a instalarse en su mente. Si Federico no apoyaba su visión, la resistencia que tuviera que enfrentar podría arruinarlo todo. Esa incertidumbre pugnó por apoderarse de ella mientras continuaban la conversación. Las decisiones más arriesgadas a menudo conllevan las repercusiones más profundas. María se dio cuenta de que la aceptación de su propuesta podría desatar un ciclo de cambios, pero también podría ser el principio de su cargo como líder. Debía estar lista para recibir el desafío o arriesgarse a perderlo todo. Cuando la reunión terminó, dejó el despacho con el corazón acelerado, atrapada en un mar de pensamientos y expectativas. El camino hacia la aceptación aún no estaba pavimentado, la tormenta profesional apenas comenzaba. ¿Cómo enfrentar el posible rechazo de alguien que había sido crucial en su desarrollo? Con cada paso, María estaba más cerca de descubrir si tenía el coraje suficiente para desafiar su propio destino. La luz tenue del despacho de María contrastaba con la intensidad de su lucha interna. La presentación iba a ser en pocas horas, y su mente giraba en espiral, atrapada entre el deseo de ser escuchada y el miedo a la crítica. Al dar un vistazo al reflejo en la pantalla de su ordenador, tuvo una revelación. Era hora de dejar de lado la imagen de una subordinada que esperaba ser validada. Necesitaba adoptar la postura de una líder. Retomó su propuesta, ahora cargada de un aire renovado. Se sentía como si, de repente, la narrativa que antes le resultaba ajena, estuviera tomando forma, como si finalmente encontrara su voz. Marcar la diferencia requería no solo de datos, sino de una entrega que resonara en los corazones de sus colegas. Se enfocó en transmitir su convicción y conectividad emocional. Esta no era simplemente otra propuesta, era una oportunidad para honrar sus propias experiencias y vivencias. Mientras revisaba los puntos clave, sus pensamientos nuevamente se centraron en Federico. La idea de que pudiera rechazar su propuesta comenzaba a parecerse a una sombra que la seguía, implacable. Sin embargo, decidió que en lugar de permitir que ese temor la paralizara, podía transformarlo en una fuente de motivación.
Era momento de demostrar que no solo era su protegida, sino una profesional capaz de desafiar su visión. Se dio cuenta de que su propuesta no solo representaba un cambio profesional, era un paso hacia el crecimiento personal. Se permitió recordar la primera vez que había presentado un proyecto ante el equipo. Aquel nerviosismo, que casi le había hecho rendirse, no era más que el eco de su propio crecimiento. Había superado muchas dificultades y, aunque había sido un camino izquierdo, estaba en la dirección correcta. Ese descubrimiento le dio más determinación. Cada número en su propuesta simbolizaba no solo un objetivo empresarial, sino un paso más hacia su autenticidad. Se había comprometido a ser su mejor versión, y eso incluía conquistar sus propios miedos. La mujer que estaba ante la pantalla no era la misma que dudaba de su capacidad para ser escuchada, era una María diferente, que estaba dispuesta a hablar, a hacer una diferencia, y a pelear por aquello que creía. La sala de conferencias, el lugar donde se llevaría a cabo la presentación, se convirtió en el escenario de su desafío personal. Mientras se dirigía hacia allí, su pulso palpitaba. Enfrentar el miedo es aceptar tu propio poder, pensó antes de entrar. El equipo la miraba expectante, sintió todas las miradas fijas en ella, una mezcla de expectativas y curiosidad. La presión era palpable, pero se mantuvo firme. Antes de comenzar, tomó un momento para respirar hondo y recolocar sus pensamientos. Era el momento de hacer estallar su visión. Sin embargo, no estaba lista para todo. Desde el fondo de la sala, una risita burlona se escuchó de un colega que siempre había arrastrado dudas sobre sus capacidades. Justo cuando iba a iniciar, esa interrupción golpeó como una bola de acero, rompiendo mínimamente su concentración. Pero, en lugar de dejar que eso la desanimara, encontró en esa provocación la chispa necesaria para encender su pasión. Era el momento de demostrar no solo su preparación, sino también su tenacidad. Mientras sus palabras comenzaron a fluir y a llenar el espacio, sentía que cada frase resonaba como un latido. Finalmente, era su momento. ¿Pero acaso sería suficiente para amansar a esas dudas que habían germinado a lo largo del tiempo? Esta es solo la primera fase, pensó con determinación. Una sombra de inseguridad todavía la acechaba, dispuesta a interrumpir su narración. A cada palabra, avanzaba pero también retrocedía un paso, cuestionándose si efectivamente había sido capaz de unir su realidad con la visión que había armado. ¿Podría su mensaje romper las cadenas de escepticismo? Esa pregunta nunca se había sentido tan urgente, como un grito sordo en su mente. Sin embargo, no estaba dispuesta a retroceder. La presentación se convirtió en un desfile de ideas, pasión y explicar cómo ese giro podría transformar no solo su trabajo, sino también su camino profesional a futuro. Pero en el fondo, el eco de esa risa burlona seguía presente, como un recordatorio de que la batalla interna sobre el valor y la aceptación no había hecho más que comenzar. ¿Qué sucedería si, a pesar de su esfuerzo, el equipo decidía no apoyarla? Con cada mirada escudriñadora, la aceptación de su propuesta podría convertirse en el nuevo horizonte, o en un abismo. Cada palabra podría ser un paso hacia la grandeza o un tropiezo hacia la incertidumbre. La historia de María estaba por definirse, y el próximo capítulo podría ser vital en su camino hacia la autenticidad. La energía en la sala era palpable. Con cada palabra que María pronunciaba, sentía como su determinación iba cohesionándose con la atención de su equipo. No obstante, una pregunta persistía en su cabeza, ¿y si no era suficiente? Esa inquietud se convertía en un impulso para mejorar su narración, para hacer que cada dato, cada argumento, resonara con más fuerza. Sin embargo, a medida que avanzaba en su presentación, la irónica risa de su colega parecía ecoar en sus pensamientos, creando un sonido casi complejamente cíclico entre la inseguridad y su autoafirmación. Se preguntaba si había sobrestado sus capacidades, si en su afán por demostrar que era una líder, había pasado por alto las verdaderas emociones que componen un trabajo en equipo. Por un momento,
Se sintió vulnerable y expuesta. La presión aumentó a medida que las preguntas empezaron a surgir. El primer interrogante de Federico llegó como un rayo: ¿cómo puedes asegurar que esto funcionará realmente? Era un desafío directo, una confrontación que exigía no solo respuestas sino un compromiso emocional. María cerró los ojos un segundo, visualizando una respuesta contundente que no solo acallara las dudas, sino que también sintiera su pasión. Lo que propongo no es solo un cambio de dirección, es una transformación. Hemos estado atados a procesos que limitan nuestra innovación. Quiero que las cifras que presento no solo se vean como números, sino como un reflejo de lo que la compañía puede alcanzar. Empezó a responder, su voz resonando con un tono que no solo era firme, sino también esperanzador. Mientras hablaba, se dio cuenta de que su autenticidad estaba en juego. Hablaba no solo desde su rol, sino desde sus experiencias, los desafíos que le había costado enfrentar. Con cada recuento de su trayectoria, comenzó a captar la atención del grupo de manera diferente. La mirada de Federico cambió, y, aunque aún había escepticismo, había un leve destello de curiosidad. El corazón de María latía con fuerza. Por primera vez, se dio cuenta de que no necesitaba la validación de todos. La clave estaba en saber que su esfuerzo y dedicación estaban dirigidos hacia una visión que realmente importaba, no solo a ella, sino también al equipo en su conjunto. Esto no era solo la metáfora de una presentación, era el reflejo de su crecimiento personal. A medida que la sesión avanzaba, notó que su mente empezaba a fluir como si cada idea tomara vida propia, conectándose de una forma casi mágica. Era consciente de que no estaba en búsqueda de aprobación, estaba compartiendo su voz, que había estado callada durante demasiado tiempo. Empezaba a sentir que aquello que parecía una carga era, en realidad, una oportunidad de mostrar su verdadero ser. Esto podría cambiar la esencia de cómo trabajamos y cómo nos vemos a nosotros mismos como equipo, concluyó, mirando a cada uno de sus colegas a los ojos, desafiándolos a reconocer el potencial que cada uno tenía en el proceso. El silencio que siguió era abrumador. Las miradas de algunos compañeros se fijaron en ella, con nuevos destellos de respeto y curiosidad. Pero Federico se limitó a observarla con una expresión que nunca antes había visto en su rostro, una mezcla de sorpresa, interés y, quizás, una chispa de reconocimiento. El tira y afloja interno de María no había cesado por completo. Aunque se había arrojado valientemente a su desafío, las sombras de la inseguridad seguían al acecho, persiguiéndola en forma de duda sobre si su esfuerzo sería suficiente. Al concluir la presentación, una sensación de elocuencia comenzó a apoderarse de ella, un sentimiento de que había logrado más que un simple cambio de propuesta, había hecho un acto de reivindicación personal. Pero la pregunta seguía cruzando su mente: ¿y si me necesitan aún más? La respuesta podría estar alejada de ella, en un camino aún por recorrer. Federico rompió el silencio, su voz profunda resonando por toda la sala. Tengo una contrapartida para hacerte, María. Necesito que lideres un nuevo proyecto, y no quiero que solo seas la voz de este proyecto. Quiero que seas su corazón. Esa solicitud quedó suspendida en el aire, como un destino por descubrir, desafiándola a dar un paso más hacia lo desconocido. La ambición y el miedo se fundían nuevamente en su pecho mientras se planteaba la magnitud del reto. Era un punto de inflexión que podría llevarla a un nuevo nivel de responsabilidad, una mezcla entre un deseo ardiente y el temor a no cumplir con las expectativas. Con el corazón latiendo al unísono con el desafío que se avecinaba, María se preguntó cómo iba a enfrentarse al reto de ser vista no solo como una profesional competente, sino como una líder innata. ¿Podría realmente abrazar esa nueva identidad y, a la vez, contener el temor latente de fracasar? La incertidumbre la empujaba hacia adelante, tal vez hacia la gran oportunidad que había estado esperando sin saberlo. El siguiente capítulo de su vida estaba por escribirse, y la pregunta que se plantó le dejaba un eco inquietante. ¿Cuánto estaba dispuesta a sacrificar para conseguirlo?
María miró el horizonte desde la azotea del edificio de oficinas. El sol poniente bañaba la ciudad en tonos dorados y anaranjados. Había pasado un tiempo desde que se enfrentó a Federico y presentó su propuesta. Desde entonces, muchas cosas habían cambiado. Se había convertido en la líder de un nuevo proyecto, un desafío que la estaba llevando a cada rincón de su profesión. En cada paso, se dio cuenta de que su voz importaba, que su lucha tenía peso. En las reuniones semanales, María dirigía a un equipo que antes veía en ella a una simple repartidora. Ahora, eran compañeros que compartían una visión común. Ella había demostrado que no solo tenía la capacidad de proponer, sino de implementar cambios que transformaron la dinámica del equipo. Había redactado un plan de acción que no solo incluía cifras y márgenes, sino historias reales que impactaban vidas. Cada propuesta se convertía en un acto de orgullo colectivo, y su confianza se cimentaba en la fe de aquellos a quienes había inspirado. Las dificultades nunca desaparecían del todo. Había días en que las críticas y la autocrítica la abrumaban, pero había aprendido a enfrentarlas con determinación. Sabía que cada comentario era una oportunidad de crecimiento, no solo personal, sino también profesional. La María del pasado había quedado atrás. La nueva María comprendía que el fracaso era solo un peldaño hacia el éxito. Con cada éxito, su relación con Federico se transformó. Al principio cauteloso, él comenzó a mostrar más apoyo, vistiéndola de confianza en el proceso. Juntos, comenzaron a forjar un nuevo rumbo para la empresa. Cada vez que lograban un objetivo, era un peldaño más en el reconocimiento que ella había anhelado. Fue entonces cuando se sintió verdaderamente en casa en ese lugar que antes le parecía tan inaccesible. María no solo había conquistado su relación con Federico, sino también su propio sentido de identidad. Se dio cuenta de que había crecido no solo en su carrera, sino en su vida personal. Aprendió a equilibrar su dedicación al trabajo con su vida familiar, y el sacrificio que había hecho durante años comenzaba a dar frutos. Su madre, siempre a su lado, la veía florecer, y cada palabra de aliento que recibía llenaba su corazón de satisfacción. La culminación de su proyecto llegó con una presentación ante un grupo de inversores, una audiencia que representaba el futuro de la empresa. Miró a su alrededor y vio las caras conocidas de su equipo, todos allí para apoyarla. En su mente, se sintió en el centro de una transformación que iba más allá de ella. Era un movimiento colectivo en el que cada empleado era parte fundamental. Con una respiración profunda, comenzó su presentación, segura y decidida. Hoy no soy solo yo la que está presentando. Somos un equipo que ha creído en esta visión, una visión que impulsa nuestra empresa hacia un futuro donde cada voz cuenta, cada historia tiene valor, expresó con claridad. Con cada palabra, sentía que los ecos de dudas del pasado se desvanecían. Sebastián, el colega escéptico, la observaba con atención ahora. La convicción en su pronunciamiento traspasó las paredes del salón. Al terminar, la sala estalló en aplausos. Esa ovación resonaba no solo en su corazón sino también en su mente, que finalmente podía ver el camino claro y brillante por delante. Todo el sacrificio, el trabajo arduo, las noches de incertidumbre, todas culminaban en ese momento de reconocimiento. María ya no era solo una repartidora, había alcanzado su lugar en el mundo empresarial. Al cerrar, Federico se levantó y, con una sonrisa genuina, presentó a María como la nueva persona al mando del proyecto. La validación de su mentón, el reconocimiento que siempre había buscado, se convirtió en un motor para continuar. Finalmente, comprendió que su verdadera transformación no solo había sido ganar el respeto profesional, sino también encontrar su voz, su lugar y su confianza. La batalla que había librado se volvía un testamento de perseverancia y valor. María sonrió, sintiendo que había dejado ir los miedos que alguna vez la habían consumido. Su viaje apenas comenzaba. Sabía que dentro de ella había un líder dispuesto a seguir transformando no solo su vida, sino la de los demás.
El sol se ocultaba, y mientras el cielo se teñía de colores vibrantes, se sintió renovada, lista para lo que viniera. Con el corazón ligero y la mente abierta, miró el futuro con esperanza. Lo que había logrado era un triunfo individual que jamás habría imaginado, una historia de superación personal que había comenzado con un simple acto de valentía. María estaba en armonía consigo misma, había alcanzado un hito sobre los que su madre había confiado que podía lograr. Y mientras un nuevo día amanecía, sabía que no había detalles pequeños en su nuevo camino, sino una serie de grandes logros por culminar. La responsabilidad, el orgullo y la posibilidad de un futuro brillante se sintieron al unísono. Ahora era el momento de seguir adelante, sin mirar hacia atrás. El éxito estaba en sus manos. No dejen pasar esta oportunidad de ser parte de futuras historias de superación y crecimiento personal. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas y transformadoras. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir compartiendo contenido valioso. Comenten sus reacciones y teorías sobre el camino de María y su inspirador final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Hagamos de esta comunidad un faro de inspiración.